A pesar de la presión internacional, la tarde de este miércoles Nicolás Maduro juramentó a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el pasado domingo. En medio del escándalo de presunto fraude, el oficialismo se apresuró a entregar las credenciales a los integrantes de la Constituyente. Porque sabemos que el 30 de julio Caracas dio el ejemplo, como habíamos dicho, que íbamos a dar en la defensa de Venezuela. Durante su visita a Montenegro, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que Venezuela colapsó en una dictadura y se refirió al encarcelamiento de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. El presidente Trump dijo ayer que condenaba las acciones de la dictadura de Maduro y que responsabilizaremos a Maduro por la salud y seguridad de estos dos hombres. Estados Unidos llama a todos los países libres a condenar al régimen de Maduro por el abuso de poder y el abuso contra su pueblo. A medida que corre el tiempo, surgen nuevas reacciones a la constituyente de Maduro. Esto dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter. Twitter Luis Almagro. Se confirma el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica, en porcentaje y millones de votantes. En otra latitud, la Unión Europea no reconoció los resultados de la Asamblea Constituyente. La alta representante del organismo argumentó en un comunicado que existen dudas sobre la legitimidad del proceso y advirtió que intensificarán su respuesta si en Venezuela se continúan socavando los principios democráticos. Pedimos solemnemente a todos los que tienen en Venezuela mandato democrático para gobernar que legislen y administren la ley de cara a negociar una salida que respete los derechos constitucionales y las instituciones como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Fiscal General. Además, el gobierno de España aconsejó hoy a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, a menos que exista una razón de extrema necesidad. Y España, la primera propuesta que va a hacer va a ser la supresión de autorización para viajar a España y la supresión de visados para personas que estén afectados en el régimen venezolano. Para darse cuenta de la magnitud que ha cobrado el aislamiento de Venezuela, basta con ver este mapa de las naciones o bloques regionales que han cuestionado el proceso constituyente. Argentina es una de ellas, junto a Costa Rica, México, Perú, Panamá, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, España, Brasil, Chile, la Unión Europea y Guatemala. Y en este otro mapa, los países que hasta ahora han mostrado cierto respaldo a la idea de escribir una nueva Carta Magna, entre ellos Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Muy bien, a esta hora de la noche es un gusto saludar a 3 expresidentes latinoamericanos que nos acompañan en la noche. En Cartagena, Colombia, está Andrés Pastrana, expresidente colombiano de nuestro país. En Bolivia, en Sucre, está el expresidente Jorge Quiroga. Y en Guanajuato, en México, está el expresidente Vicente Fox. Comienzo con usted, presidente Pastrana, que además me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo está, presidente? Juan Eduardo, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Saludo afectuoso a Vicente y al Tuto Quiroga en Bolivia, y qué bueno estar esta noche con ustedes. Bueno, pues es un gusto también tenerlo a usted y a los otros 2 presidentes latinoamericanos. Presidente Pastrana, sin duda pues hay una presión internacional importante contra Venezuela y contra el gobierno del presidente Maduro, pero sus resultados aparentemente no son contundentes, ¿no? A ver, no son contundentes porque los gobiernos no han tomado una definición frente a descalificar una narcoparaconstituyente. Y aquí, Juan Eduardo, déjeme hacer un análisis, porque yo creo que la oposición, inclusive la comunidad internacional, el propio secretario de la OEA, están cayendo en la trampa que tiende el gobierno del presidente Maduro. Smartmatic saca unos resultados esta mañana en Londres hablando si es 1 millón o 2 millones, si fueron 8 o 10 millones de votos. Ese no es el problema. No caigamos en la trampa. El problema es que hay el desconocimiento por parte del presidente Maduro de la voluntad popular expresada el 16 de julio en las urnas, con 7.5 millones de venezolanos que legalmente, legítimamente, constitucionalmente convocada por la Asamblea Nacional, una consulta popular, fueron a las urnas. Lo que es ilegítimo, lo que es inconstitucional y lo que es ilegal es la constituyente,
no si sacó 1 o 10 millones de votos. Eso no tiene ninguna importancia. Esa Smartmatic no tiene ninguna importancia. Lo que es ilegítimo, inconstitucional, ilegal, es la constituyente que citó Maduro, y lo que es legal es los 7.5 millones de votos de los venezolanos el 16 de julio. Sí, muy bien, señor. Y muevo la señal de la noche rápidamente a Sucre, en Bolivia, para preguntarle al expresidente Quiroga. Expresidente, usted como exmandatario de los bolivianos, ¿cree que al presidente Maduro en Venezuela le comienza a correr el reloj rápidamente y que tiene un tiempo limitado? Mire, está claro de que estamos en días críticos para la hermana Venezuela. Gracias por conversar acá con Andrés y Vicente. Está claro de que en Venezuela hay un golpe constitucional en curso. Lo del 30 de julio fue la última estocada. Maduro allá castró el Congreso opositor, que la oposición tenía 2/3, y con los jueces con 50 fallos lo dejó castrado, canceló las elecciones del revocatorio y regionales y dio su golpe final constitucional este 30 de julio, intentando aniquilar la República, como dice Andrés, con una constituyente fraudulenta. Que además de ese golpe constitucional del 30 de julio, el mundo vio, Juan Eduardo, represión criminal, sumado a los más de 100 jóvenes que han fallecido asesinados por el régimen, varios más cayeron el 16 de julio, y llega este último elemento, que ya es fraude monumental. Mire, Smartmatic es una empresa sospechosa, acusada de haber manipulado muchos procesos en Venezuela, y que Smartmatic salga hoy a acusar de fraude al gobierno de Maduro es como que Al Capone te acuse de mafioso o Pablo Escobar te hubiera acusado de narcotraficante. Realmente muestra lo burdo que es esto. Es un golpe constitucional, represión criminal y un fraude monumental. El mundo debe rechazar esta constituyente, reconocer solo a Julio Borges y la Asamblea Legislativa como la única instancia democrática y legítima. Los organismos internacionales y sector financiero no pueden seguir permitiendo que Maduro se robe ya no solo el pasado y el presente de Venezuela, sino el futuro, haciendo que esta paraconstituyente le apruebe supuestos endeudamientos y bonos con fondos buitres o con instancias buitres como Goldman Sachs. El mundo entero debe repudiar esto en lo político, en lo institucional, en lo económico, financiero. Y Dios quiera, siempre decimos, el Padre Santo, Padre Papa Francisco dice, recen por mí. Rezamos para que más allá del Vaticano, más allá de la conferencia episcopal, con su voz, el Santo Padre se pronuncie sobre la gravísima situación que enfrenta Venezuela. Es algo que le pedimos como católicos y como demócratas. Sí, muy bien, señor. Y de Sucre, en Bolivia, traslado la señal en directo de la noche a Guanajuato, en México, para saludar al presidente Fox y preguntarle, presidente, es insostenible la situación en Venezuela, sin duda alguna. Quiero conocer su opinión de lo que está pasando. ¿Usted qué piensa? Bueno, que es una situación muy grave, que se agrava día con día, porque parece que este necio dictador no está de ninguna manera dispuesto a regresar ese país a manos de sus ciudadanos. Es increíble que una persona se apropie de un país, haga capricho tras capricho, pensando en su socialismo del siglo XXI, idea heredada de Chávez, que desafortunadamente no tiene nada que hacer en el mundo de hoy. Y el hecho de regresar a la cárcel física a Leopoldo López y al alcalde de la ciudad me parece deleznable, me parece una venganza por la pérdida enorme que tuvo el domingo. Es un dictador orgulloso, soberbio, que no acepta las voces en contra, no acepta las opiniones. Mira cómo ha tratado a México, al canciller mexicano, a mi querido país. Lo ha puesto con agresión tras agresión, simple y sencillamente porque piensa diferente, porque ha tomado una postura firme de no aceptar ese constituyente, no aceptar esa elección para ningún propósito, y es una postura compartida por los importantes países latinoamericanos. Y creo que esto está compartido por toda Europa, compartido por Estados Unidos. ¿Cómo puede un dictadorzuelo plantarse en su burra pinta y hacer lo que se le antoja cuando toda la opinión pública mundial lo denuncia, lo declara dictador y le exige que corrija, y sin embargo no hace caso? Sí.
Muy bien, señor. Presidente Pastrana, Cuba vive aislada del mundo hace 58 años. ¿Venezuela, pensaría uno, está como para repetir esta experiencia o está como a punto de salvarse? ¿Podría estar en el límite? No, yo creo que los países, y yo creo que esto en bloque, van a tener que tomar una decisión frente a la dictadura, narcodictadura que hay en Venezuela. Y hay que tomar medidas, sanciones, no solamente las que ha tomado los Estados Unidos. Y lo que tenemos, estas sanciones también, yo creo, Juan Eduardo, hay que hacer una claridad. El que ha impuesto las sanciones al pueblo venezolano, donde no hay comida, donde no hay alimentos, donde no hay drogas, donde se han violentado los derechos humanos, donde se han violentado la libertad de expresión, es el presidente Maduro. No son los países de afuera lo que están imponiendo las sanciones, es la propia narcodictadura de Nicolás Maduro la que está conllevando estas sanciones a su propio pueblo. Y yo creo que el mundo va a tener que sentarse a pensar, y especialmente los gobiernos de América Latina. Yo ayer puse un tuit, Juan Eduardo, porque no entendí la posición del gobierno colombiano. La canciller colombiana le preguntan que qué opina de que Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron llevados de nuevo a la cárcel de Ramo Verde. Y la respuesta de la canciller dice, no, tienen que volver a la cárcel, a su casa por cárcel. Señora canciller, presidente Santos, Leopoldo López, Antonio Ledesma son presos políticos, son inocentes. No puede decir un gobierno que regresen personas inocentes, presos políticos, presos de conciencia, a la cárcel. Ahí es donde está el problema, que los gobiernos todavía no han entendido que lo que hay en Venezuela hoy es una narcodictadura, Juan Eduardo. La gente se muere de hambre, no tienen medicinas. Ojalá algún día, y sea muy pronto, esos presidentes de América Latina tomen las decisiones en los organismos que les corresponden. Muy bien, señor. Presidente Quiroga, en Bolivia, ¿qué quiere decir que la comunidad internacional esté presionando a el gobierno del presidente Maduro? ¿Qué quiere con eso? ¿La renuncia del presidente, elecciones generales, el cambio del modelo político? ¿Qué realmente es lo que se quiere? Porque no está dando los resultados esperados, por lo menos. La presión es muy lenta, Juan Eduardo. Lo que todo el mundo quiere es muy claro. Este fraude golpista constituyente, realizado a diferencia del extinto Chávez, sin referéndum previo, sin referéndum posterior, con reglas fraudulentas que el gobierno impuso para que sus sectores tomen el poder y con una alquimia dictatorial que permitía con 10% del voto en una cuarta parte de municipios poco poblados tener una mayoría excluyendo a los partidos políticos. Eso se llama golpe, es aniquilar la república. Y Smartmatic demuestra que no solamente jugando solos no pudieron ganar, sino que se hicieron trampa a sí mismos con el fraude monumental y con esa represión tan cruenta del otro día. El mundo que quiere que se anule eso, desconocer la constituyente y la agenda Parolín, en la carta del secretario de Estado del año pasado, que consignaba 4 puntos: libertad a los presos políticos, y ahora secuestran a López y Ledesma de su arresto domiciliario a medianoche sin orden judicial y los mandan a cuartel militar para que todo Venezuela quede en país por cárcel. Eso pidió Parolín. Liberar los presos. 2, reconocer la Asamblea y que puedan designar jueces y respetar el primer poder del Estado, el legislativo. 3, abrir canal humanitario para lo que ha dicho Andrés. Maduro ha logrado algo que ni la Vinotinto pudo lograr en el subcampeonato mundial juvenil, pues son subcampeones mundiales de fútbol, los jóvenes de Venezuela. Pero Maduro ha dejado en campeonato mundial a Venezuela de inflación, la más alta del mundo, criminalidad, la más alta del mundo, escasez, como subsahara africano, y Venezuela, la rica Venezuela, está más pobre que Haití, condenada a enfermedades, a hambre, a miseria, a malaria, a difteria, a comer en la basura. El mundo quiere eso, liberar presos, respetar la Asamblea, canal humanitario y elecciones. Como dice Almagro, de esta crisis sale con elecciones. Maduro robó el revocatorio el año pasado, canceló elecciones, de crisis como esta se sale con elecciones. Eso es lo que el mundo necesita, y la respuesta de la dictadura atroz, feroz, pura, dura, corrupta y criminal de Maduro fue establecer el primer narcosoviet del siglo XXI. Es un narcosoviet. Señor Diosdado Cabello, ese tenebroso personaje, va a intentar presidir este soviet y al mismo tiempo lideriza el cartel de los soles. Nunca habíamos visto un narcosoviet con un estado petrolero a su disposición para liquidar a Venezuela. Y vimos en estas horas lo que pasa con este nuevo poder que tienen estos personajes tenebrosos. A López y Ledesma en pijamas de su casa,
llevarlos a secuestrarlos y llevarlos a Ramo Verde. El mundo tiene que demandar eso que todos están pidiendo al unísono. Anule esta constituyente fraudulenta, libere los presos, canal humanitario, haga elecciones y reconozca a la Asamblea. Ojalá que, como lo ha dicho Parolín en su carta, el Santo Padre también lo diga con su voz o lo firme de puño y letra, porque el mundo necesita escuchar del Santo Padre.